El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Terminamos la serie No te detengas, vamos a la altura de la cuarta parte. Y mire esto, esta lleva por título, es hora de cambiar. ¿Es hora de qué? Cambiar. Ya vimos el viento del espíritu, ya vimos tierra del dolor, ya vimos ten ánimo. Esas son las tres primeras partes. Y hoy estamos, es hora de cambiar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este texto deja muy claro que hay gente que tiene argumentos y altivez para decirle no a Dios. Y el texto dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Hermano, el evangelio es eso. Obedecer lo que hizo Cristo. Ser imitadores de Cristo. Y esa palabra es pesadísima. Porque imitar a Cristo, usted es capaz de perdonar más de 70 veces. Usted es capaz de sanar a 10 leprosos y solo regresó uno y los otros 9 se fueron de parranda. O sea, usted es capaz de darle una oportunidad a Juan. Mire, escuche esto. Dentro de los discípulos de Jesús había un grupo llamado los hijos del trueno. Esos hijos del trueno no era porque tronaran los dedos, era porque constantemente buscaban la manera de que el que no recibiera el mensaje de Cristo cayera un rayo del cielo y los matara. Eran iracundos, peleones. Dentro de ellos, escuche, estaba Juan, el discípulo amado del Señor, el que dijo, Señor, ellos no te quieren recibir, no quieren oír la palabra, manda un rayo del cielo que caiga y los consuma. ¡Wow! ¿Pero qué pasó? Después el Señor le siguió dando oportunidad, le enseñó, lo perdonó, lo amó y terminó siendo llamado el discípulo del amor. ¿Cómo? Juan, el discípulo amado del Señor, el que escribe el Evangelio de Juan, las epístolas y el Apocalipsis, llamado el discípulo del amor cuando antes pedía que cayera un rayo. Sí. Ese es el todo del Evangelio. Ese es el todo. ¿Se acuerdan de Simón el Celote? Los celotes eran un grupo revolucionario que estaban esperando que viniera el Mesías para que armara un ejército y derrocara a los romanos. Y el celote tenía su arma ahí. Y se convierte en discípulo del Señor. Y el celote estaba esperando, bueno, ahora sí, ¿para dónde? ¿A quién? ¿A quién? Y el Señor le dice, no, deme tu arma. Le dio el arma y el Señor la botó al río. Desarma tu corazón. Wow, ¿cómo quedaría Simón el celote? Aburrido. Pero nunca más volvió a ser celote. Dejó su vida atrás. Entonces, el todo del Evangelio es la obediencia de Cristo. El que puede cambiar su pensamiento podrá cambiar su camino. El pensamiento
es el que generalmente gobierna al hombre. Tú eres los que son tus pensamientos. Ese eres tú. Bien dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabía usted que antes de usted de hablar, de tan solo salirle una palabra, ya usted lo pensó? Ya usted lo maquinó en el corazón antes de salir una palabra. Entonces, lo que hoy tienes y lo que hoy eres es lo que pensaste algún día en llegar a ser y tener. El más grande campo de batalla se da es en la mente. La mente no deja dormir, hermano. Esa pensadera no deja dormir. El pensamiento es algo complejo y también profundo. El pensamiento, desde la neurociencia, es un circuito electroquímico dentro del cerebro. Al hacer una tomografía al cerebro, podemos ver algo muy parecido a flash eléctricos dentro de tu mente. Técnicamente, a eso se le llama sinapsis cerebral, que es la comunicación de una neurona con otra. Una neurona con otra. Y sabe, tú y yo tenemos entre 80, más o menos entre 80 y 100 mil millones de neuronas. Y todo el tiempo está comunicándose, contactándose una con otra. ¿Sí ve por qué es tan complejo? ¿Por qué es tan complejo? El pensamiento está configurado por dos factores: la genética y el ambiente. Lo que usted piense o la forma en la que usted piensa, la forma de pensar, está configurado en su vida por la genética y por el ambiente. Tu pensamiento se programó por herencia o por el entorno en que has vivido, se programó. Entonces, yo siempre he sido pobre, pobre moriré. ¿Listo? ¿Ya? Nosotros no teníamos sino aguapanela con pan. Y al otro día teníamos pan con aguapanela. ¿Listo? Siga comiendo aguapanela con pan. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que Dios puede darte más que eso. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que marche. Y el pueblo quería quedarse ahí en el desierto. ¡Wow! Se acostumbraron a vivir en un entorno hostil. El ambiente, miremos una cultura, vamos a Asia. En el ambiente japonés, llegar 5 minutos tarde es una ofensa muy grande. Puedes perder la amistad. En Japón. En nuestro ambiente es: ¿Uy, llegó puntual? ¿Sí o no? Mientras que para otros es una ofensa llegar 5 minutos tarde, para otros es un halago. ¿Dónde se creó eso? En la genética y en el ambiente. Wow. Para un japonés, que tú llegues 5 minutos antes de la cita, llegaste puntual. ¿Por qué para nosotros no? Por la cultura, por el ambiente, por la genética, exacto. Entonces, estos ejemplos son para decirte esto. Tu pensamiento se programó por herencia o por el entorno en el que has vivido. En el ambiente japonés
Es contrario, es diferente, es distinto. Por eso, para algunos es muy difícil cambiar de conducta, porque está configurada y arraigada en su pensamiento, no aceptando una nueva orden. No lo aceptan. Sus circuitos neuronales, por causa del hábito, se entrelazaron entre sí y se resisten a soltarse hasta que tú los rompas con disciplina. Ay, pero Japón es una superpotencia. Nosotros somos tercermundistas. Nosotros somos más inteligentes que ellos. ¿Pero por qué son superpotencia? Porque son disciplinados. Una y otra vez lo hacen. Una y otra vez lo hacen. Una y otra vez lo hacen. Nosotros somos indisciplinados. La única manera de romper un hábito es con la disciplina. Es la única manera de romper un hábito. Es como cuando has mascado chicle toda tu vida y el pastor te dice, no más chicle. Entonces te enojas, gritas y dices, ¿qué tiene de malo? Es como si nada te hiciera entrar en razón. Es como tener una fortaleza impermeable en tu mente. ¿No le ha pasado? Claro. Veamos cómo podemos cambiar estos pensamientos. Porque escúcheme, es hora de cambiar. Primero, derribar argumentos y altivez. Los argumentos son tus razones para no obedecer. Pero cuando obedeces, eres humilde. Cuando obedeces, eres humilde. Miren, mis hermanos, yo doy gracias a Dios y siempre daré gracias a Dios por mi formación. Cuando yo apenas era el músico de la iglesia, a mí me correspondía los sábados lavar los baños. Y yo no sé qué demonio había, que preciso en el culto del viernes, siempre alguien estaba enfermo. Y cuando yo llegaba el sábado en la mañana a lavar el baño, qué desastre. Pero así duré varios años lavando el baño. Sin ningún problema. Varios años estuvimos entrando y sacando el sonido, porque no había manera de dejarlo estático en un lugar, porque no había techo. Y a veces llovía. La primera vez que llovió, yo dije dentro de mí, listo, se acabó el culto, papá, nos vamos para la casa. Y el pastor se para y dice, hermanos, en 5 minutos seguimos en el templo más pequeño, bajo techo. Músicos, a recoger todo, los espero en 5 minutos. Recoger todo lleno de agua y tierra. Ya usted entenderá cómo estaban esos cables. Córrale para poner sonido y continuar el culto. Y luego de que se acabe el culto, a limpiar cable por cable, porque el barro es corrosivo. ¿Y sabe quién me ayudaba a recoger cables y a limpiar cables y a cargar cables? Mi esposa. Y estando embarazada, mi hijo aprendió a recoger cables. ¿Y se me cayó la mano? No. ¿Cuál era el problema? Éramos los primeros que llegábamos. Si el culto era a las 10, desde las 8 estábamos instalando. El culto terminaba a las 12:30, nos desocupábamos a las 3 de la tarde. ¿Se me cayó las manos? No. Cuando tú obedeces, estás mostrando humildad y a la larga te va a servir muchísimo. Muchísimo. Segunda de Corintios 10,
del 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas mentales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Israel duró cautivo en Egipto cerca de 430 años. Eso hizo que se formara en ellos unas fortalezas mentales muy fuertes. Cuando salieron libres con Moisés, ellos decían que querían regresar a Egipto. Imagínense, en Egipto estaban siendo esclavos. Y usted sabe que un esclavo pierde todos sus derechos. Cuando salieron, ellos decían que querían regresar a Egipto. ¿Y sabe qué extrañaban? El ajo y la cebolla. Por eso a esa primera generación se le conoce como la generación del ajo y la cebolla. Extrañaban el ajo y la cebolla que comían como esclavos. Entonces, la única manera para quebrarles ese pensamiento altivo, para quebrarles sus argumentos, fue llevarlos 40 años por el desierto. Wow. Por eso yo digo, cuando alguien tiene tanta altivez, le falta desierto. Le falta desierto. ¿Por qué le falta desierto? Porque en el desierto tú lo pierdes todo. Hasta el orgullo. Ahora entiende por qué Dios no les llevó mágicamente a la tierra prometida como teletransportándolos, y nos dijo, pasémoslos por el desierto. Pasémoslos por el desierto. Llevan 400 años, aprendieron las costumbres egipcias. Es más, dice la palabra que con ellos iba, la Biblia lo dice, una gentuza, así lo llama, que no eran hebreos, eran egipcios y se pegaron porque la novedad era el Dios de los hebreos. Lo que había hecho el Dios de los hebreos, y se pegaron. Yo conozco gente así, que me voy de viaje, lléveme. Se pegan. Y no hay problema con eso. Sino lo que le quiero explicar es lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿El llamado para quién era? Solo para los israelitas. El llamado era para los israelitas, no para más nadie. Ay, pastor, pero eso es discriminación. No. Ya es en el Nuevo Testamento donde Dios permite que el Evangelio y su palabra a través del apóstol Pablo se abra a nosotros los gentiles. Pero en el Antiguo Testamento era solo el pueblo de Israel, era el único escogido, nadie más. ¿Y qué pasó? Se metió la gentuza. Y esa fue la que terminó contaminando al pueblo de Israel. Ay, pero Moisés no baja. Ya van 30 días y no baja. ¿Qué pasa? Está en el monte allá con Josué. No viene. ¿Qué pasa? Fue esa gentuza la que contaminó el corazón de Israel, llevándolos al final a decirle a Aarón, ala, Moisés ya creo que no vuelve. Ya van 40 días, no vuelve. Hagámonos un becerro de oro. Tan bueno que la pasábamos en Egipto. Hagámosle. Y lo increíble fue que Aarón, el sacerdote, dijo, háganlo. La otra fue la generación, la casa de Coré. Esa fue la otra generación, la casa de Coré. También rebeldes, altivos, con argumentos. Dentro de la primera generación que salió de Egipto. La de Coré. Se levantaron contra Moisés. Contaminaron a la hermana de Moisés. Y la hermana de Moisés se atrevió a juzgarlo y le dio lepra. O sea, eran terribles, esa gente era terrible.
Y todos los de Coré se levantaron contra Moisés. ¿Acaso es que solamente Dios habla por parte tuya, Moisés? Por parte de nosotros también. Y yo creo que usted conoce el resto de la historia. Cómo Dios respalda a Moisés. Por eso la vara de Aarón reverdeció. Como señal para que el pueblo viera que Dios estaba respaldando a Moisés. ¿Y qué sucedió con esa generación? Se abrió la tierra, se los llevó. Pero antes de eso, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que escojan Coré o Moisés. Y los que cojan a Moisés, que vengan para acá. Y los que quieran quedarse con Coré, con su altivez, con su argumento, que se queden allá. Y los que se quedaron allá, los que se quedaron allá, se los comió la tierra. Wow. Por eso Dios necesitaba llevarlo por el desierto. Estaban como que muy contaminaditos, ¿no? ¿Sí ve? La buena noticia es que yo aquí no veo a nadie que le falte desierto. Dígame amén a eso. Amén. Por eso una persona que tiene argumentos y no quiere obedecer, Dios lo lleva por desiertos, nada le sale bien, es como si tuviera una maldición, pero no es eso, es que Dios le está rompiendo, lo está rompiendo y lo está rompiendo hasta que obedezca sin cuestionar, hasta que crea sin cuestionar. Así hizo con Jonás, lo rompió hasta que obedeció. A mí me impresiona la historia de Jonás. Un envidioso era. Dios le dice, Jonás, vaya, predique a Nínive. ¿Y por qué? Ay, yo te conozco, Señor. Va y se arrepienten de sus pecados y usted los perdona. Pues no. Usted conoce la historia de todo lo que Dios tuvo que hacer con Jonás. ¿Hasta dónde lo llevó? Todos los milagros, pero eso ya es para otra enseñanza distinta. Y cuando llega a Nínive, predica y se le convierten de 1,200 personas. ¡Maravilloso! El pastor de Nínive ahora, 1,200 personas se le convierten. Y en vez de ponerse feliz, yo me hubiera puesto feliz. Que se conviertan 1,200 personas en una sola prédica. ¡Wow! ¿Ya tenemos iglesia? Pero ¿qué pasó con Jonás? Se puso bravo. Porque el Señor los perdonó. Segundo, llevar cautivo todo pensamiento. Les estoy dando secretos para que usted se ayude a romper sus propios argumentos. El primero fue la disciplina. El segundo fue obedecer, creer en el Señor. Ahora mire este. Llevar cautivo todo pensamiento. Cuando obedeces a tus padres, a tu pastor, a tu líder, directamente estás obedeciendo a Cristo. Segunda de Corintios 10, versículo 4 al 5. Dice al final, es el mismo texto que venimos trayendo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay gente que en su vida no ve milagros. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no están sujetos a la obediencia, sin cuestionar. ¿Sabe cómo se llama la obediencia sin cuestionar? Fe. Eso se llama obedecer sin cuestionar. Fe. Créalo. Créalo. Eso se llama fe. Obediencia sin cuestionar. Usted obedece lo que dice la palabra sin cuestionar, se llama fe. Y vas a ser siervo o sierva aprobado. ¿Sabe qué significa la palabra aprobado? Que pasó la prueba.
¿Qué significa desaprobado? Que la perdió. Tercero, madurar en obediencia. La desobediencia trae consigo castigo, dice la palabra, pero obedecer trae consigo madurez. Versículo 6. Segunda de Corintios 10, versículo 6. Dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. No es fácil, yo lo sé. Pastor, pero es que cuando llegan los recibos y no hay para pagar, ¿cómo me va a pedir que crea en Dios? Yo lo sé, yo lo entiendo. Cuando me llaman, que mire, ¿cómo hago? Pues yo lo sé. Y cada uno es probado de manera distinta. Pero yo también te puedo decir que he visto milagros asombrosos suceder. Lo he visto. Hay gente que en su vida no ve milagros. Por eso mismo, porque sus pensamientos no están sujetos a la obediencia sin cuestionar. Las bendiciones de Dios vienen es por la obediencia. Cuando eres obediente, ahí tú castigas toda desobediencia. Las bendiciones de Dios vienen es por la obediencia. Cuando eres obediente, ahí tú castigas la desobediencia. El problema es que la obediencia no es atractiva. A casi nadie le gusta obedecer. Los que no les gusta obedecer, indudablemente es porque la obediencia no es atractiva, pero también es porque ellos lo asocian con esclavitud. Piensan que es esclavitud. No. Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 al 33 dice: por eso, israelitas, no dejen de obedecer, ¿qué? Ni uno solo de los mandamientos de su Dios. Sigan cada uno de sus consejos y les irá ¿cómo? Bien. ¿Ve? Bien. ¿Y vivirán cuántos años? Muchos años en la tierra que Él va a darles. ¿Usted quiere vivir muchos años? Obedezca la palabra. ¿Usted quiere que le vaya bien? Obedezca la palabra. Por eso vengo a decirte, ánimo, no te detengas. Recuerda esto. Si tu plan A no funcionó, aún tienes las otras 25 letras. Sigue intentándolo. Pero ánimo, no te detengas. Pastor, el plan A no me funcionó, hágale con el B. Pastor, el plan B no me funcionó, siga. Pastor, el plan X no me funcionó, siga. Le aseguro que en alguno de esos 26 intentos, Dios lo va a hacer. Dígame amén a eso. En alguno de esos 26 intentos lo vas a lograr. Dígame amén a eso. Entonces, vengo a decirte, no te detengas. Este programa fue presentado por Cadena NBI.